El día de hoy vamos a continuar con la tercera y última parte al respecto de todos los mitos y las realidades al respecto de los cannabinoides. Ya hemos hablado de los orígenes, de los distintos orígenes que hay, que pueden ser desde marihuanas, las marihuanas se habla, a la marihuana se le conoce como la planta, al cannabis es el alcaloide, desde naturales, transgénicas y las sintéticas. El día de hoy vamos a explorar el sistema cannabinoide y cuáles son las implicaciones del consumo de toda esta serie de cannabinoides. Cabe señalar que la marihuana, el consumo de cannabinoides es a la par del cigarro una de las sustancias que más defienden los usuarios. Es muchísimo más fácil que alguien que consume algún estimulante como la cocaína y el cristal puedan rápidamente decir, sabes que hasta aquí estuvo, ya estuvo bueno, y batallar, sí, con las recaídas, pero creando conciencia de que del cristal o la cocaína está generando un daño que tarde y temprano va a ser irreversible. Las personas que consumen alcohol y que tienen trastornos relacionados también fácilmente aceptan que se está convirtiendo su consumo en un problema para ellos y para quien les rodea. No así con el cigarro y los cannabinoides. Regularmente los usuarios de cannabinoides defienden el consumo argumentando una serie de mitos que muchas veces terminan convenciendo al familiar para que acepte el consumo. Hay argumentos que hemos explorado en las pláticas anteriores como es una droga natural y hace más daño el cigarro, lo cual vimos que no es cierto. El fumar cannabinoides e inhalarlos genera más riesgo de cáncer pulmonar que el consumo de tabaco porque las partículas suspendidas en la combustión de la marihuana tienen efectos cardiovasculares rápidos. Empiezan con, uno de ellos es la taquicardia. Existe tanta vasodilatación que los ojos se ponen rojos, lo que implica que se está incrementando la presión para regular todo el sistema cardiovascular. Y los bronquios se abren, están tan irritados que los bronquios se abren para permitir la oxigenación del cuerpo. Por ejemplo, ese es uno de los grandes mitos que argumentan para, y lo llegan diciendo, pues yo voy a dejar el alcohol, voy a dejar la coca, voy a dejar el cristal, pero nunca voy a dejar de fumar marihuana. Porque eso es natural, esa no es mi droga de impacto. Y de la misma manera, porque en serio se la creen, los usuarios en serio creen que la marihuana no hace daño, porque tenemos un sistema especial en el cerebro para que llegue los cannabinoides y se produzca un efecto. Hablan de que, hablan que es imposible generar una adicción a la marihuana. La marihuana no genera adicción. En pláticas pasadas hemos construido a partir de evidencia científica que actualmente existe una dependencia a los cannabinoides que se instala rápidamente y que genera un consumo compulsivo.
hay usuarios que prácticamente y desgraciadamente son la mayoría, se la pasan fumando todo el día. No pueden dejar de fumar. Después buscan marihuanas más potentes, que eso se llama tolerancia. Habíamos hablado de eso. Por ejemplo, las marihuanas Kush o los cartuchos que ya traen mezclas por arriba del 90%, ya monstruosidades. Y a partir de ellos se generan una serie de alteraciones que anteriormente no se habían visto. En, también resumiendo las pláticas anteriores, tenemos que tener claro que el tabaco, que actualmente es el cigarrillo o los vapeadores, y la marihuana han sido las drogas naturales más manipuladas por el ser humano. Por ejemplo, las hojas de tabaco tienen ciertas genéticas, porque las plantas tienen una genética para reproducirse, donde se concentra en las hojas una mayor cantidad de nicotina. Asimismo ha sucedido con las marihuanas, perdón, con los cannabinoides. Hay plantas, la sátiva que hablamos, que es la que hay en México, la americana, que sabemos que son las variedades preponderantes en México, que pueden llegar hasta el 8% de cannabinoides, hasta los cannabinoides sintéticos que generan estragos en el sistema endocannabinoide, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. El sistema endocannabinoide es un sistema que, a diferencia de otros, está distribuido por todo el cuerpo. Tiene funciones en el cerebro, pero también tiene funciones en todo el organismo. Existen los endocannabinoides. El cerebro produce sus propios cannabinoides. Y hay un sistema para que esos endocannabinoides, o sea, cannabinoides producidos por el organismo, tengan una serie de acciones preponderantes en el control de todo el organismo. No estamos hablando de nada más el cerebro como es el clorhidrato de metanfetamina, que inicialmente solamente afecta el sistema nervioso central, ya posteriormente se vuelve crónico y afecta a todo el sistema. No, la marihuana al primer consumo, los cannabinoides al primer consumo generan una respuesta completa, una respuesta de todo el organismo. Por eso el sistema está constituido por una serie de enzimas para destruir rápidamente los endocannabinoides. Se liberan, generan su acción y se tienen que destruir rápido. Porque si el efecto es permanente, se pierde el equilibrio biológico, fisiológico, y también se pierde el equilibrio de los neurotransmisores. Dos muy importantes, el GABA y el glutamato, que posteriormente vamos a hablar de eso. Entonces, los endocannabinoides son tan potentes que no pueden estar circulando mucho tiempo y tienen sistemas de destrucción rápida. Hay dos receptores, CB1 y CB2. Receptor es como una antena, o sea, como una señal de Wi-Fi. Ustedes están viendo esta conversación porque tienen acceso
a un sistema donde yo estoy transmitiendo la información y ustedes la están recibiendo. Así funcionan las neuronas. Envía información y otro recibe. Más tarde, cuando haya preguntas, ustedes van a retroalimentar el sistema y yo tengo que contestar. Así son. Es como una conversación. Las neuronas conversan. ¿A través de qué? A través de neurotransmisores que no necesitan que el ser humano los desequilibre. Por ejemplo, el tabaco. Los seres humanos tenemos receptores nicotínicos y tenemos una serie de neurotransmisores que actúan sobre esos receptores. No requiere que le agreguemos una sustancia extra. Y sobre todo, tan potente. El sistema endocannabinoide tiene dos principales moléculas, que es la anandamida y una proteína que transporta esa molécula. Es como un camioncito. Un usuario fuma o se producen de manera natural, entonces se pegan a una proteína que los transporta como si fuera un camioncito a todas las partes del organismo donde debe de actuar. El sistema endocannabinoide, como les comentaba, los cannabinoides naturales no tienen una unión fuerte a las proteínas. Como es natural, llega el camioncito llega a su parada y se baja el endocannabinoide, activa una conversación entre las neuronas y llega una enzima y la destruye. Esa es su función. El problema con los cannabinoides que provienen de la marihuana o que provienen de producción química es que ingresan al organismo, se pegan, o sea, se suben al camioncito y después ya no se quieren bajar. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una unión muy fuerte a la proteína transportadora. Por eso es una de las drogas más fáciles de detectar a través de un antidoping, a través de exámenes de sangre, a través de exámenes de cabello, porque su unión es muy fuerte. Y las enzimas encargadas de destruir los endocannabinoides naturales no pueden con los artificiales o los externos. Por eso, en los antidopings hemos encontrado positivo a marihuana hasta después de los 40 días, hasta después de los 60 días, cuando con cannabis sativa podía salir positivo 12 días. A lo mucho los grandes consumidores llegaban a tener hasta 20 días de registro positivo. Actualmente, una molécula viajando en tu organismo 80 días, que aparte la está saturando, es saturable. O sea, le pegas a la marihuana, le pegas, ya no hay camioncitos para transportarla, ya todo está saturado y aún así se sigue ingresando una molécula externa que satura el sistema y rompe la comunicación, rompe la conversación entre las neuronas. Estos son los receptores.
Estas son las antenitas. Estas antenitas tienen un dominio externo que está fuera de la célula y un dominio interno. Este dominio interno es el que le da a la célula la señal de lo que tiene que hacer. Y es aquí donde las enzimas tienen que romper con la unión de los cannabinoides naturales rápidamente para que no se queden pegados. Mis compañeros pueden entender esa frase. Ya está tan saturado el sistema que me dio la pálida. Pues sí, porque ya la mayor parte de las antenitas están llenas y se empiezan a saturar estos receptores que vamos a ver que más adelante vamos a ver que están distribuidos en gran parte del organismo. Entonces, es un sistema saturable muy sensible que le da la comunicación, le pasa el chisme a esta parte de la neurona y esta otra se la platica a la neurona siguiente para que se genere una conversación en el cuerpo. Entonces, estos dos receptores, el CB1 influye más en el sistema nervioso central, en el cerebro y en la médula espinal, que es el sistema de cableado que baja por la columna vertebral y que manda señales al resto del organismo. Entonces, dense cuenta cómo la marihuana, a diferencia de otras sustancias que hemos estudiado, inundan rápidamente no tan solo el cerebro, todo el organismo, porque hay una disposición de células CB2 que tienen que ver en otros sistemas, como es el corazón, como es el hígado. Aquí este esquema es muchísimo más didáctico. Tenemos CB1, o sea, los receptores CB1 en partes muy importantes del cerebro. De las más importantes es la corteza cerebral, que es donde está la parte más evolucionada del sistema de los seres humanos. Con todo respeto, por eso el estar intoxicado idiotiza al usuario. La palabra idiota es un término médico justamente porque inhibe la parte pensante del ser humano. Y empiezan a trabajar los centros inferiores y es cuando el usuario cree que es súper creativo, que está teniendo revelaciones, que prácticamente está recibiendo energía del cosmos. No, mi hermano, o sea, te bloqueaste la corteza cerebral y el cerebro de mono es el que te está generando toda esa serie de sensaciones, afectado por el cerebelo, que es lo que da el equilibrio, que genera muchos de los síntomas, y los ganglios basales, que tienen una íntima relación con el sistema dopaminérgico. El sistema dopaminérgico lo hemos visto, que es el de recompensas. El sistema de recompensa nos genera placer. Si tomamos agua cuando tenemos sed, el sistema de recompensa nos va a generar una satisfacción. Por ejemplo, de repente tenemos una urgencia por orinar, se tiene que retrasar por el tráfico, por lo que sea, y cuando un sujeto llega y orina, el sistema de recompensa genera un alivio y un sistema de placer. El sexo actúa sobre esto y todo lo disfrutable genera un condicionamiento del sistema de recompensa, por lo cual el cerebro quiere más. Pero de forma natural, tengo sexo y entonces el sistema de recompensa se activa y quiero más sexo. El problema es cuando llegan las drogas
se genera una sensación inicialmente placentera, porque no podemos negar que muchos de los efectos de los cannabinoides inicialmente son placenteros y condicionan a este sistema a querer más. El ser humano es voraz. Recuerdan que les dije hace un momento, los endocannabinoides y los cannabinoides externos actúan sobre dos neurotransmisores. El primero es el GABA, que está en esta parte supraorbitaria, que actúa como freno, es el freno del automóvil. Y otro neurotransmisor que es el glutamato. El glutamato nos manda la señal de ya fue suficiente. Qué rica comida, llegué con mucha hambre, comí, eh, este, eh, postre, agua, lo que sea, pero bueno, ya fue suficiente, ya estoy saciado. El problema es uno. Imagínense que a un bocho, un Volkswagen, le ponen gasavión, le quitan los frenos y trae un motor recargado. No se va a poder detener. Estratégicamente la marihuana y sus derivados, los cannabinoides, generan esta respuesta. Quiero más. No hay nada en el cerebro que lo pueda frenar. Y la voracidad es justamente este patrón que es el que predomina. Fumo todo el día. La verdad, Doc, es que fumo todo el día. O sea, una onza pues, a veces me dura 3 días. Entonces, este efecto en estas zonas, por ejemplo, la amígdala, pueden generar síntomas de agresividad. Si el cerebro no está pensando, porque la parte de la corteza cerebral, que es la parte donde pensamos, donde podemos decir, mi mamá es mi mamá y la amo, y no la voy a dañar porque la amo, mi papá, mis hermanos, esa parte no está funcionando. Está funcionando el cerebro, que es el sistema límbico, que se conoce como cerebro de mandril, porque no hay una área que pueda asociar la información y solamente se actúa por impulsos emocionales. Entonces, si a un mandril le quitas algo que le está dando placer, se va a tornar agresivo. Justamente por ese efecto. Actúa en el núcleo accumbens, entonces hay una gran liberación de dopamina y noradrenalina. Y no hay nada que lo frene. Entonces los sujetos se violentan cuando les dicen, oye, ya párale de marihuana. No, ¿tú qué vas a saber? Es natural. No. Tienen una serie de argumentos y es cuando los familiares o se convencen o empiezan a temer. Y dicen, bueno, fúmale ahí metido en tu cuarto y pues no salgas. Date. Ese es el enganche que hace a los cannabinoides moléculas tan poderosas. Por otra parte, hay receptores en los pulmones, en el sistema vascular, en los músculos, gastrointestinal, órganos reproductivos, y una serie, el sistema inmune es muy importante, el hígado, la médula ósea. Es una sustancia que llega con todo y a todas partes, desde la primera. El alcohol empieza a afectar a los usuarios
depende su genética, pero en una forma crónica. Una forma crónica es más allá de 3 meses, ya se considera crónico. Menos de 3 meses se considera agudo. Aquí los cambios con los cannabinoides son agudos. Fumas y se prende todos los receptores y se van a quedar prendidos porque los cannabinoides externos no tienen, más bien los internos no pueden competir con la fuerza del THC, que es el tetrahidrocannabinol, y el CBD, que entran como si fueran guaruras, entran golpeando todo, entran quitando todo, entran alterando el funcionamiento vascular, por eso los ojos rojos, como les decía al principio, el tracto gastrointestinal, pidiéndole al usuario come más, come más, come más, al hígado, al páncreas, empieza a disminuir la inmunidad. O sea, los cannabinoides entran con todo y dominan rápidamente. El sistema cannabinoide por sí solo ayuda a regular la temperatura, ayuda a controlar los niveles de glucosa, nos mantiene la sangre en un punto de acidez bajo, y de la misma manera ayuda a promover, a partir de su acción en el hígado, la desintoxicación. Estoy hablando de los cannabinoides naturales, que son distintos, que no son los fitocannabinoides, son los endocannabinoides, que es la anandamida que es de la que estamos hablando ahora. Sin embargo, si se utiliza los fitocannabinoides, va a haber problemas en la regulación de la temperatura, en la regulación de la glucosa, la sangre se empieza a poner más ácida, por eso hay ataques de pánico, el usuario se deshidrata, y como se pega de una manera muy fuerte a las proteínas, que son estos camioncitos, adiós sistema de metabolizar toxinas del organismo. Entonces, la anandamida fue el primer endocannabinoide aislado. No es una enzima, es un precursor. Su síntesis es antes de la neurona que va a generar el efecto. Les explico. Presináptica es una neurona estratégica porque es la que le va a pasar la información al resto de las neuronas, y esta se va a multiplicar, va a generar una respuesta en cadena, como un chisme, actúa igual que un chisme. Esta neurona empieza con el chisme, se lo cuenta al resto de las neuronas y todo el cuerpo empieza a funcionar a partir de ese chisme, que es que soy más creativo, es que solamente así me puedo concentrar, es natural y me ayuda a encontrar mi yo astral, y toda una serie de argumentos a partir de los cuales se organiza todo el sistema. Disminuye la conciencia del daño. Por ejemplo, un usuario de alcohol sabe durante la abstinencia que se está haciendo daño. Tiene la conciencia. Un usuario de cristal sabe que se está matando, lo sabe. Un usuario de cocaína sabe que se le está jugando, lo sabe. Muy, muy claro. Probablemente no lo verbalice, pero la mayor parte lo saben. A diferencia de los usuarios de
marihuana, de cannabinoides, el cerebro se bloquea de tal manera que es en serio. No se dan cuenta hasta que ya avanzó muchísimo. O hasta que aparece un trastorno relacionado que ya pone en alerta a los familiares. Ay, déjalo andar con su marihuanita. No hay marihuano agresivo. Entonces, el usuario no genera percepción de riesgo. Le sigue metiendo, le sigue metiendo, le sigue metiendo, lo que no sucede con el cristal. Por ejemplo, muchos de mis compañeros llegan diciendo, ya, me ingresaron de forma involuntaria, pero yo no podía parar, ya quería parar, ya no me daba servicio, ya no sabía ni por qué iba a comprar. O sea, me dominaba. Qué bueno que me internaron, ya sabía cómo iba a terminar. Y en 6 meses de consumo. Así es con la mayor parte de las sustancias, excepto el tabaco y la marihuana. Los usuarios de heroína también llegan sufriendo, porque sufren muchísimo, pero buscan la forma de detener el consumo, porque no tienen esta encrucijada que les genera, que genera en el cerebro a partir de los neurotransmisores los cannabinoides. Y entonces aquí se da lo que les comentaba. Al inhibirse el neurotransmisor que se encarga de frenar al cuerpo y se inhibe el sistema que se encarga de frenar, de mantener la saciedad, de avisarle al sistema que ya está saciado, se forma un bucle donde la información se retroalimenta de manera continua y genera que los sistemas neuronales sean cautivos, estén en una fase cautiva donde la información solamente genera circuitos reverberantes. O sea, es cuando el sujeto ya se haya atrapado, porque la información de quiero más, quiero más, quiero más, y los pensamientos ya empiezan a perder sentido, el sujeto se desestructura y llega a un estado de desafectación que implican ya el inicio de un infierno del cual vamos a hablar. Entonces ya les comentaba, hay una alta densidad en en el sistema límbico. El sistema límbico, esta es la corteza prefrontal, esta es la corteza prefrontal, esta es la corteza cerebral, es la parte más evolucionada de los seres humanos. El sistema límbico o el sistema de Mandril es esta parte, y aquí está el sistema reptiliano o el bulbo, el puente que ya conecta a la médula cerebral. Los seres humanos, conforme estamos perdiendo funciones, primero pues tenemos la capacidad de juzgar y decidir, después actuamos a partir de los impulsos, me gusta, quiero, arrebato, mato, me persiguen, yo los voy a perseguir primero, y ya después que se agota esta respuesta, pues actúan como reptiles, que es, empiezo a estar escondido, robo, consumo, y ya, la vida se convierte en orientar cualquier conducta a conseguir la sustancia, los cannabinoides, y administrárselo. El sistema los cannabinoides naturales ayudan a fijar los distintos tipos de memoria, ayudan a
integrar los pensamientos para la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos. Nos ayuda con la coordinación motora y los movimientos, pues tiene acción en el sistema nervioso central. Los cannabinoides naturales, los que produce el cuerpo, nos dan los ciclos de apetito y saciedad, nos ayudan a controlar la percepción del dolor y a sostener las emociones. Solos, solos. No hay que echarle más, porque de repente también utilizan este argumento, que es muy curioso porque también se cree que con las vitaminas. Oiga, doctor, deme unas vitaminas, ¿no? Pues ¿para qué? Si tu problema no es vitamínico. Pues para sentirme mejor. ¿Quién sabe quién les dijo? Así la industria farmacéutica, sí sabemos, que las vitaminas son para sentirse mejor. Cuando hay carencia de vitaminas, se presentan enfermedades específicas que son muy claras. La pelagra, vaya, una serie de enfermedades, pero nos han hecho creer que echarle más es mejor. Y lo único que terminan haciendo es teniendo una hipervitaminosis y orinándole. Lo mismo sucede con la marihuana. Les comentaba en la sesión pasada que el nuevo nicho de mercado son regularmente mujeres entre los 40 y los 60 años que están comprando su CBD, que es uno de los alcaloides derivados de la marihuana, que se comercializa con propiedades como relajación, antidepresivas, antioxidantes. Sí, claro, pero el CBD es indisociable del THC. O sea, tenemos un nuevo segmento oculto de personas que se están marihuaneando y que se sienten bien, porque la marihuana hace que te sientas bien hasta que deja de hacerte sentir bien, y cuando deja de hacerte sentir bien, ya te tiene dominado y no te va a soltar. Ya tiene dominado no solo el cerebro, ya tiene dominado el funcionamiento de órganos como el corazón, como los pulmones. Ya hay una afección donde dejan de fumar y empiezan a tener dificultades para respirar, empiezan a tener taquicardias o palpitaciones. Entonces, la amplitud del fenómeno de consumo de cannabinoides es como sigue el razonamiento de las vitaminas. Tienes un sistema endocannabinoide, pues échale más. Te vas a sentir mejor, como los alcohólicos. Empiezan a beber, me siento bien, me quiero seguir sintiendo bien y bebo más. Todos sabemos que es un pésimo error, porque entonces viene el bajón y empiezan los problemas. El CBD no es menos letal que la marihuana Kush. Sencillamente el envase está más bonito, pero la naturaleza de la enfermedad es la misma. Incluso ya se lo dan hasta los perros. O sea, ya se abrió, se puede conseguir en cualquier farmacia, ya se aperturó como un complemento alimenticio. O sea, nadie es responsable de lo que te metes, ni el que es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo consume. Alias, no hay regulación. Marihuaneate. Y entonces ahí están con su frasquito en su buró, y primero eran 2 gotitas, ya después son 10, ya después ese es el frasquito, ya después hay que tenerlas, sienten angustiadas si no la tienen. Cuando ya no la tienen, consiguen una marca que es más potente y así. También sucede con el litio. Se toman exámenes, oiga, doctor, salí bajo en el litio. Pues sí,
Es el nivel de litio que tienes que tener. No, pues deme litio, ¿no? Para que se me suba. No, el litio es tóxico. Con ese nivel pequeño está bien. Siempre va a salir bajo. A excepción de el trastorno afectivo bipolar y algunas depresiones resistentes donde sí se usa. En el resto de las personas es tóxico. Entonces, hay que tener en mente este nuevo sistema de narcomenudeo. El otro cannabinoide relevante es el cannabinol o CBN, que presenta una mayor afinidad por los receptores CB2. Naturalmente ayuda con la inmunidad, nos ayuda a tener mayor resistencia a las infecciones. Los cannabinoides naturales, los cannabinoides, fitocannabinoides o cannabinoides sintéticos, fastidian esta función y generan inmunosupresión. Y entonces hacen al usuario más proclive a enfermedades. Sin embargo, en su forma natural es inmunomodulador, que quiere decir que controla la respuesta inmune para que no se salga de control. Los macrófagos y los timocitos son células que cuando detectan que hay un virus, le ponen los anticuerpos, entra un virus, una bacteria, y hay una célula encargada de ponerle una tachecita, y entonces llega el macrófago y tómala, se la come. Por eso es una célula estratégica para la defensa de nuestro organismo. Hay, por ejemplo, la gastroenteritis. El sistema inmunológico ya tiene una memoria de que cuando entre la E. coli, que es una bacteria, se activen como ejército los macrófagos y se coman la bacteria. Y entonces por eso hay personas que comen de del mismo plato, y a unos casi casi los mata, y a otros no les pasa nada, porque uno ya tenía memoria y el otro no. Este es muy importante, el interleucina 2, que es esto, es uno de los principales factores de amplificación de la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir esto? Ya se detectó una bacteria, ya se detectó un virus, y se tiene que mandar la señal en cadena para que todo el ejército inmunológico se vaya en contra de los intrusos. Y una parte muy importante son las interleucinas, que son factores que avisan a través de la inflamación. Bueno, si es que la inflamación es mala, no es mala. La activación de las cascadas de inflamación le avisan a todo el cuerpo que hay un extraño y que se concentre todo el ejército para defendernos y así poder seguir vivos. Con los cannabinoides naturales, cuando los cannabinoides son derivados de la marihuana o sintéticos, estropean esta función y el sujeto se inmunosuprime conforme más consume. Tiene un efecto neuroprotector, ¿qué quiere decir? Hacen que las neuronas puedan durar más, y todo lo contrario, los cannabinoides externos lo que generan es que las células se autodestruyan, generan un fenómeno conocido como apoptosis. Llega a una transmisión tan fuerte que la célula no lo resiste y se autodestruye. Es como si se suicidara la neurona, dice, no puedo seguir transmitiendo esta información, porque esta información, si la transmito, va a comprometer a todo el sistema. Entonces, una neurona se destruye, pero
termina mandando la señal de destrucción a la siguiente neurona. Y así empiezan los daños neurológicos, secundarios a consumo de sustancias. Porque al final va a haber áreas lesionadas, pero se va a detener, se va a contener. Y eso deja, y a partir del daño cerebral se generan una serie de trastornos que vamos a ver posteriormente. Pero la apoptosis es un mecanismo a partir del cual el cerebro se sacrifica para que el daño no sea permanente o que destruya la corteza cerebral. Y tiene un efecto antioxidante. Un efecto antioxidante es todos los productos de la inflamación, se los lleva, los pasa al hígado y favorece la desintoxicación. Los naturales, el cannabinol. Los externos, el tetrahidrocannabinol y el CBD, generan todo lo contrario, la destrucción por la potencia. Pues ya, esto lo revisamos, los efectos dependen de la cantidad. Vamos ahora sí, ya que tenemos una amplitud, en darnos cuenta de dónde vienen los efectos, al actuar sobre la parte más evolucionada de los seres humanos, altera la percepción del tiempo y entonces 5 minutos se les puede hacer 3 horas o 3 horas se les pueden hacer 5 minutos. Hay una desorientación entre el espacio, o sea, como actúa, acuérdense, actúa sobre el hipocampo, el cerebelo. El cerebelo nos da la capacidad a los seres humanos de acoplarnos a la gravedad. Por ejemplo, si estamos mucho tiempo sentados, tenemos que hacer movimientos antigravitatorios para que descansen ciertas partes del cuerpo. Si no, no llegaría la sangre y tendríamos lo que cuando los pacientes están postrados, úlceras por estar mucho tiempo acostados. Esos son movimientos antigravitatorios. Los usuarios de cannabis, de cannabinoides, pierden esa sensación. Entonces, tienen una sensación antigravitatoria. Es el high, el clásico high. Siento que voy volando y que me estoy uniendo a los planetas y el cosmos. ¿Por qué? Porque la alteración en la interpretación de los estímulos queda, no se pueden interpretar. Entonces quedan trabados y se pierde una percepción del ambiente. Les platicaba que una vez un usuario de cannabinoides se lanzó a una alberca, quedó en el fondo, los cuates se dieron cuenta que ya llevaba mucho tiempo en el fondo, se metieron por él, lo sacaron y, oye, ¿qué te pasa? No, es que estaba viendo la luz que se filtraba de la superficie y entonces esta parte de sobrevivir se anula y la percepción que nos sirve para anticipar riesgos se altera. Entonces puede estar acá viendo que los fractales, se está ahogando, pero no estaba ese mecanismo de respuesta de, oye, sal a respirar. Por esto mismo, incrementa la intensidad de los sentidos, tanto externos, el tacto, genera una sensación sensual, sensitiva, tan intensa, que me conecta con un árbol. Y entonces voy a abrazar un árbol. Y los que genera el cuerpo. El cuerpo, por ejemplo, la percepción del hambre se altera y bajo los efectos de la marihuana te comes una manzana y es la mejor manzana de tu vida. Justamente por esta alteración. Lo que les comentaba es una realidad al inicio, genera una sensación de estar confortable, de estar muy relajado e incrementa el líbido. Entonces, esto no es mito. Sí genera una sensación de bienestar, si no, nadie lo usaría.
Por eso, el segmento de usuarios de CBD está entre la edad donde el hombre padece de la andropausia y la mujer de la menopausia. Como incrementa el líbido, pues, se siente más chido. Pero es una reacción derivada de la alteración. Si recuerdan del, que hay receptores en los genitales. En el esquema pudimos ver que tanto en los testículos, la vagina, el clítoris, todas las zonas erógenas tienen receptores. Eso genera un mayor placer sexual que va a quedar en el cerebro y aumenta el umbral. Y entonces el sexo se convierte, cruza necesariamente por el uso de cannabinoides. Ya les había hablado de la sensación espacial, el high, una sensación energética de optimismo y de bienestar. Aquí es donde se confunde. Se recomienda para trastornos de ansiedad, dicen. Se recomienda para depresión, para pacientes deprimidos. El efecto es paradójico, porque no resuelve la base biológica de los trastornos de ansiedad, no resuelve la base biológica de los trastornos depresivos. Es como si un paciente deprimido le das coca o le das cristal, pues necesariamente por la liberación abrupta de catecolaminas, que son dopamina, noradrenalina y serotonina, va a sentir un estallido de mejoría, pero que se agota en el tiempo. Y entonces necesita más, y necesita más, y necesita más, y necesita más, hasta que vamos a darnos cuenta al final que termina empeorando los síntomas. Este efecto de slow motion, de ver todo lento, de ver un halo alrededor de nuestros movimientos. Por ejemplo, ver un árbol y las ramas se mueven y entonces la ilusión es el árbol me está hablando y me está transmitiendo conocimiento ancestral y las alucinaciones, que eso ya no está tan divertido, de repente voltear y ver que tu cuate es una araña gigante, pues te va a hacer ir a la cocina y acuchillar a tu cuate, porque pues para ti es una araña y te va a hacer daño. Entonces, este punto de alteración de la sensopercepción es distinto para todos. No podemos decir con qué cantidad el sujeto va a empezar a alucinar. Depende de la edad, del sexo, de la cantidad, de la forma en la que se lo metió. O sea, es impredecible, pero está siempre presente. Hay una sensación de vibración, calma, serenidad, relajación muscular con las cepas de índica. Es una realidad, alivia los dolores. Esto es una realidad. El efecto de la suspensión de hojas de marihuana en alcohol, las dejan reposar un frasquito y luego se hacen, se me olvidó, plasmas, cataplasmas, no recuerdo el nombre, pero se las ponen en las articulaciones, los adultos mayores para las riumas, efectivamente, ayuda mucho a desinflamar. Sin embargo, tanto el alcohol, la piel es un órgano, la piel absorbe, y gran parte de la mejoría que siente el adulto mayor es la absorción de la marihuana y del alcohol, que lo pone bien. Y aparte desinflama. Es muy distinto a que se la tomara, porque entonces cuando se mezcla la marihuana y el alcohol, incrementa muchísimo más el riesgo de destrucción celular y el riesgo de que se activen los oncogenes.
que son los genes que producen cáncer. Muchos de los usuarios empiezan bebiendo y luego le cruzan a la marihuana. Pues ahí se tiene un efecto potencializado de los efectos deleterios, de lo que va a terminar dañando. Ya sabemos que hay una alta cantidad o sea, hay una serie de endocannabinoides, de cannabinoides sintéticos, hay más de 150 y cada vez se descubren más y más funciones. Los terfenoides, que también es parte de las sustancias que constituyen la marihuana como planta, también tienen acciones corporales. Y vaya, desgraciadamente en este momento los poliusuarios son la regla. O sea, todavía hay una franja de pacientes que tienen trastorno por dependencia al alcohol, anteriormente llamado alcoholismo, pero pues ya son adultos que pasan los 40, 50 años, que empiezan a tener problemas derivados del alcohol, como cirrosis, y ya problemas prostáticos. O sea, esta generación de alcohólicos puros ya está de salida. La generación de consumidores de cannabinoides puros es la excepción. Yo solamente consumo marihuana, que es la excepción. La regla es consumo marihuana, consumo alcohol, me he metido LSD, hongos, ayahuasca, todos los alucinantes, los alucinógenos, los inhalables, hemoneado. Y entonces ya se amplifica, pues cada una de las drogas tiene una acción distinta que muchas veces se contrapone. Y al contraponerse, amplifica el daño. Las alteraciones, ¿cuándo deja de ser placentero el consumo de la marihuana? ¿Cuándo deja de ser placentero el consumo del CBD? ¿Cuándo deja de ser placentero los vapeadores con especies? Y los venden así, que contienen grandes cantidades de marihuana. De una forma crónica, que ya sabemos, como les expliqué, es más de 3 meses, inician las fallas en el control afectivo. Pueden estar o hipertímicos, muy expansivos, felices, o pueden estar o aparentar depresiones y empiezan a no tener control de la respuesta ansiosa. Pueden empezar a generar ataques de pánico que los llevan a consumir más marihuana y amplificar el ataque de pánico. Y es cuando el sistema ya está saturado. Lo que menos necesita es lo único que quieres darle. Lo que necesita tu cuerpo es que ya no le des lo que tu cerebro dice que le des. Entonces le vas a seguir dando. Y vas a seguir teniendo problemas en el control de los afectos, van a empezar a variar, y alteraciones en la ansiedad. Después vienen la alteración del control de los impulsos, se vuelven altamente reactivos, con una capacidad rápida de desplegar agresiones verbales o desplegar violencia física, con el objetivo de consumir y la búsqueda de la sustancia. El comportamiento se torna desadaptativo, regularmente terminan aislados en su cuarto, los familiares prefieren que estén en su cuarto y consumen todo el día. Entonces, el comportamiento desadaptativo tiene el aislacionismo, se pierde trabajo, dejan de ir a la escuela, están cautivos. La marihuana es cautivadora al principio y después te vuelve esclavo. Y después te mete a tu cuarto y te da miedo salir, que es la agorafobia. Te encierra en tu cuarto y después te da miedo salir porque crees que te están persiguiendo. La paranoia. Te deja encerrado en tu cuarto porque sales
y sientes que tu mamá está hablando mal de ti y que el vecino te está viendo con malos ojos y te va a matar, o que pasó un dron y ya te está persiguiendo. Y el deterioro, cuando ya están internos, puede continuar, lo hemos visto en la fundación, hasta más allá de los 40 días. En serio, parece que están todavía intoxicados. Y ya se ha presentado en más de 4 pacientes. Todavía es anecdótico, pero las duraciones de más de 40 días son brutales. Imagínense la cantidad, la saturación de ese sistema, que después de los 40 días todavía estoy orinando componentes activos. Ya nos pasó en la fundación, creo que ya lo he platicado, cuando después de 40 días un paciente salió positivo, empezamos a hacer antidopings aleatorios por la sospecha de que alguien hubiese metido marihuana. Todos salieron negativos, lo que nos indicaba que no habían consumido y que este sujeto se había metido una cantidad brutal de marihuana. Después se replicó en otros pacientes y actualmente, anecdóticamente, yo puedo decir que tengo entre 4 y 5 casos de ese comportamiento, de una duración, de una intoxicación mayor de 40 días. Por eso el deterioro permanece aunque se interrumpa el consumo. ¿Qué es lo primero que se presenta? El síndrome amotivacional. Anedonia quiere decir no quiero hacer nada, nada disfruto, nada me mueve. Astenia es me da pereza todo, quiero estar acostado, preferiría estar dormido. Y adinamia es no me voy a levantar de la cama, pero ni para bañarme. Prefiero orinar en una cubeta que ir al baño. Es una parte del estigma que tiene la marihuana, una parte del estigma social. O sea, andrajoso, sucio, con rastas, seguramente consume marihuana. Y es hasta este punto donde el síndrome amotivacional ya genera sentimientos profundos de tristeza, de desamparo. La vida no vale la pena, no hay futuro, ya me siento inadecuado en cualquier lugar, porque ya tengo afecciones y ya no entiendo lo que me dicen, ya no puedo, o sea, ya no puedo, no sé por qué participar en conversaciones, siento que no hay esperanza, disminuye la tensión a los estímulos externos, son incapaces de controlarse, piensan muy lento, hablan muy lento, y esto es uno de los datos de mejoría que siempre pregunto a mis compañeros, a los usuarios. ¿Ya puedes leer? Porque siempre llegan y dicen, es que leo y en serio, doc, no entiendo nada, no entiendo nada. Pasan algunos meses y ya estoy leyendo bien, ya estoy comprendiendo, ya estoy participando en las juntas. Eso quiere decir que el sistema se va a recuperar. Pero como hay una alteración de la memoria de fijación, se vuelven incapaces de adquirir información nueva y procesarla. Por eso no pueden resolver problemas que se consideran complejos. ¿Qué quiere decir? Eh, tenían, antes del consumo, ellos mismos dicen, tenía una capacidad impresionante para resolver ecuaciones, para hacer tarea. O sea, mi problema más bien era la ansiedad, por eso empecé a consumir. Y en este momento, o sea, me cuesta escribir un párrafo. Por eso, es real que se tarden tanto en responder las guías de primero, segundo y tercer paso, que son relativamente simples, pero leen las preguntas y no pueden resolverla la información que adquieren del libro, que o sea, prácticamente es copiar y pegar, o sea, leer y responder, pero hay una incapacidad neurológica
para emplear la información. Síndrome disejecutivo es como se alteró tanto el cerebelo, entonces pierden la capacidad y las funciones. Lo notan en la deportiva. Es que antes era un crack del fútbol y en este momento textual no doy pie con bola. O sea, los que dibujan, pues ya no pueden dibujar. Es ahí donde se rompe el mito de la marihuana me hace más creativo. No es cierto, la marihuana va a terminar destruyendo todas tus capacidades artísticas, porque implican una capacidad de interpretación de información subjetiva que es una información compleja. O sea, pintar un cuadro hace que el cerebro interprete elementos subjetivos emocionales, estéticos, visuales, una serie de capacidades que en los usuarios de cannabinoides que presentan síndrome amotivacional ya no son capaces. Por eso la mayoría tienen deserción escolar. Y la duración de estos síntomas pueden ser aguda. ¿Qué quiere decir? Necesito o se necesita un tiempo de rehabilitación mayor a 3 meses o mínimo de 3 meses, o puede ser crónica, que es cuando necesitan 6 meses. Y yo soy interconsultante, yo lo único que hago es sugiero, y el usuario de marihuana es, si yo solamente consumo marihuana, ¿por qué me van a echar 6 meses? Oye, mi hermano, ¿y el de cristal, pues ya salió? Pues sí, ya salió al Gea González porque tiene problemas cardiovasculares. Aquí, ¿qué podemos hacer? O sea, la alta acoplación y el incrementar tanto el umbral de respuesta de un sistema que abarca todo el cuerpo, que tiene que ver con inflamación, digestión, no se cura en 3 días. El organismo no se recupera en un mes. O sea, no se recupera echándole ganas. Necesitas un tratamiento farmacológico, porque si no el daño va a ser permanente. Porque también esta es clásica de los usuarios de cannabinoides. Yo no quiero medicamentos porque no quiero depender de nada. Oye, hermano, no, o sea, te orinabas en frascos, no querías salir, golpeaste a varias, no, pero no quiero depender de nada. Los medicamentos son drogas y son sintéticas y le van a hacer daño a mi cuerpo. Teacher, tienes hígado graso, tienes arritmias cardíacas, ¿de quién me estás hablando? Y muchas veces los familiares apoyan, no, sí, sería intercambiar una droga por otra. Esto no se va a reparar solo. Es un impacto al organismo que no se repara solo, echándole ganas, no se cura con terapia nada más. Desequilibraste tu organismo. O sea, perdón que lo diga así, porque incluso así lo digo, te vas a quedar tarado. Pues si no quieres medicamentos, pues órale, ni de mi familia eres. Pero justamente es cuando se apoyan de los familiares y los familiares dicen, sí, sin medicamentos. Va a terminar siendo dependiente de otra droga. Ah, bueno, pues órale. Me lo voy a llevar a los 45 días. Ah, bueno, pues ya. Y en menos de 3 semanas ya están de regreso. Y aquí es cuando ya se pone muy complicada la situación. Agitación psicomotriz es el sujeto se vuelve agresivo hacia los demás y hacia él mismo sin razón alguna. Ya se presentan alucinaciones visuales. O sea, veo cosas que los demás no ven y escucho cosas que los demás no escuchan. Aquí lo más peligroso son las voces de comando. El sujeto escucha una voz que le da una orden y regularmente no son buenos consejos como deberías de dejar de fumar
marihuana. No, las voces de comando regularmente le dictan al usuario, ve y mata a tu mamá, o te voy a seguir atormentando. Pueden ser muchas voces o una, pero la reconocen como que no es su propia voz. Y si las alucinaciones se suman a un delirio, el delirio son ideas extraordinarias, que regularmente son, me están vigilando por drones, se quieren robar mi pensamiento, porque eso es muy común. Ellos pueden leer mi pensamiento y me están robando las ideas. Todo el mundo me quiere hacer daño, porque es un miedo real. O sea, el cuerpo lo interpreta como si te estuvieran persiguiendo 4 osos. O sea, entra en método de defensa y cualquier cosa que identifique como agresiva se va a ir contra ella. Aquí hay un pequeño dedazo, hay ideas de daño y de perjuicio. Es lo que les comentaba, todo el mundo me quiere hacer daño, todo el mundo me mira de forma extraña, los vecinos escuchan lo que yo digo y la conducta, si esto se deja avanzar, la conducta ya es desorganizada. O sea, ya no tiene ningún sentido, están hablando, están volteando, se están riendo y aguas. Entre más tiempo, esto se llama psicosis, episodio psicótico, entre más tiempo un usuario permanezca psicótico, la toxicidad para el cerebro genera que el estado sea permanente. Aquí tenemos uno de muchísimos artículos que relacionan esta fase del consumo de la marihuana con episodios psicóticos, con alteraciones cognitivas, daños cognitivos y esquizofrenia. Para aquellos que tienen la predisposición a trastornos del espectro de la esquizofrenia, ya la psicosis va a ser permanente. Ya no hay nada que hacer. Ya ese estado no se puede resarcir. Lo que le queda al individuo es vivir dominado por sus voces, por las alucinaciones, hasta que se deteriore el cerebro y ya no se presente. En el cerebro, en la esquizofrenia, empieza a dañarse y a deteriorarse al punto donde ya no hay una generación de, ya no se atormenta, pero son personas que viven muy atormentadas porque es real, es real. Para ellos una alucinación es real. Para ellos el que los quieren matar es real. Y muchas veces es ahí donde pues lo único que se puede dar es antipsicóticos, los cuales tienen efectos secundarios muy graves, como la afección de la movilidad, la salivación. No son medicamentos suavecitos, ya son medicamentos para contener una psicosis o para mantener al paciente lo más posible libre de alucinaciones y delirios, porque estar dominado por una voz fantasmagórica es un infierno. O sea, temer y tú observar que vienen a levantarte o que hay drones o que a partir de la luz es vivir en un infierno y ya es irreversible. La psicosis, cuando se deja sin tratar, entre más días pasen con el paciente psicótico, se vuelve permanente. Por eso constantemente algunos pueden tener claro que se les pide un medicamento que se llama Clopixol acufase o Clopixol dipot, pero lo necesitamos para allá, porque ese es el medicamento que me va a frenar la psicosis, es la única forma que tengo de detener el daño que les platicaba, de que una neurona le diga a la otra, ¿sabes qué? Estamos en un estado de crisis, es un estado de emergencia, destrúyete. Es la única forma.
es que es un medicamento muy pesado, es que lo deja todo como charamusca, no le gustan los efectos secundarios. Pues sí, sí, no, pues vamos. Es como estamos en la fase como si fuera quimioterapia. Pues sí, efectivamente, no te estoy dando chochitos homeopáticos. Ya estoy empleando un medicamento para detener un daño que si continúa se va a volver permanente y va a afectar la capacidad cognitiva de los sujetos. Entonces sí, ya se quedan tarados. Si no detengo la psicosis, no, pues el medicamento llega en 15 días. Ah, bueno, pues cuando llegue se lo pongan. Es que ya le expliqué al familiar. Bueno, ¿qué puedo hacer? Si se lo puede cambiar o le puede dar la mitad. Las dosis no son mi capricho. Las dosis implican la gravedad del cuadro con el que llegan los usuarios. No es una forma de castigarlos. Es una forma de detener un daño que esté en progreso. Segundo punto, está clara la asociación ya en pacientes, si se fijan, es en población mexicana. Aquí se puede ver de la ideación suicida en individuos entre 11 y 21 años que fuman marihuana. Esta relación ya ya se verifica. O sea, ya se puede asociar estadísticamente de una manera muy sólida. Imagínense, tienes entre 11 y 21 años y sientes que la vida no vale nada, no te puedes adaptar, no puedes pensar bien, tienes ataques de pánico repentinos, mucha angustia. En algún momento vas a salir y te vas a colgar, porque es insoportable. No me puedo levantar, quiero hacer algo, ya no lo puedo hacer. Te metes al baño y te das un tiro. Y ojo, es ahí cuando se le echa la culpa a la depresión y curiosamente o caprichosamente se protege el consumo de la marihuana. No, pues es que estaba deprimido. No, maestro. Tenía síndrome motivacional, su vida era, o sea, no tenía esperanza. Se sentía profundamente hundido. Era insoportable, se metió al baño y se colgó. No, no era la depresión, fue la marihuana, pero siempre es el trastorno psiquiátrico. Otro punto también muy importante. Antes los usuarios de cannabinoides jamás convulsionaban. Y en este momento prácticamente es la regla. O sea, en los primeros días de abstinencia convulsionan. Por eso hay un medicamento que es el Teracetam, que se los pido de manera urgente, o la pregabalina, que se las instalo de manera urgente, o la oscarbamazepina, para evitar que convulsionen. La convulsión genera un daño que puede hacer permanente ese estatus y se convierte en epilepsia. Por eso esos medicamentos también es, pues mientras le traen el medicamento, pues que le préstale de otro paciente, va a convulsionar. Y luego con todo y el medicamento convulsionan. Es que eh, el médico no lo trató, lo maltrataron, seguramente le pegaron. Ay, no, por favor, hay que hacernos cargo, hay que conocer, hay que saber. Por eso estas pláticas van dirigidas a los familiares. Y toda la información tiene bases científicas verificables de artículos médicos y no es solamente mi ocurrencia. Entonces,
Vaya, creo que ya me extendí, ya me mandaron el post-it rojo justo a tiempo. Vamos a dar espacio para que mi socia, la psicóloga Karina Ramírez, empiece a moderar las preguntas. Gracias. Eh, Puedes continuar, yo creo, unos 5 o 10 minutos más. Solo tengo una pregunta por lo pronto, que es, ¿cuál es el lugar de la terapia en todo esto? El lugar en la terapia inicia después del periodo de desintoxicación, una vez que ya se disminuye el síndrome motivacional. ¿Qué quiere decir? Sentar a un sujeto que no tiene la capacidad de eh, procesar información compleja, ponerlo en una terapia hablada, es un tormento. Es un tormento. Se tienen que ir recuperando cuando los sujetos eh, ya mencionan, ¿sabes qué, Doc? Ya puedo leer en las juntas de té, ya entiendo, ya puedo dar mi opinión, ya paso a tribuna. Ese es el momento donde se puede iniciar una terapia muy dirigida, tiene que ser muy, muy dirigida primero a que tengan conciencia del daño que les provoca la marihuana. Tiene que estar primero muy, muy dirigida. Tiene que ser muy directiva y posteriormente ir eh, trabajando sobre los distintos síntomas y las conflictivas que generó el consumo de cannabinoides. Pero es justamente lo que les digo. O sea, hay veces que 3 meses pues, no nos da para tanto, no nos pueden obligar a lo imposible. En 3 meses, 40 días, pues prácticamente es un periodo y medio. O sea, en los siguientes 45 días pues, no puede haber mucha reparación. O sea, es frustrante, sí, sí es frustrante, pero pudimos darnos cuenta ya a partir de 3 sesiones que los cannabinoides no hacen cosquillas. Entonces es muy tardado, son tardadas las fases, la desintoxicación se alarga mucho, luego viene la parte de abstinencia, que es el cerebro queriendo la mota y es cuando lloran y requete lloran, juran, perjuran, ya sácame de aquí, nos pegan con toallas mojadas, comemos caballo, o sea, empiezan a decir una serie de barbaridades, jurando y perjurando, jurando que ya no van a volver a consumir, por favor, por favorcito, sácame de aquí. No es la abstinencia hablando, es la bioquímica queriendo más cannabinoides. Esa es la segunda fase. Nos tardamos mucho desintoxicándolos y después tenemos que tratar la fase de abstinencia, que es la necesidad del cerebro por la droga, porque cada una de las antenitas que les estaba hablando, que son los receptores que están distribuidos por todo el organismo, al quedarse vacías, quieren más y mandan la señal al cerebro diciendo, a ver, dame droga. O sea, ahorita no me vengas con que hace daño, necesito que me des más. Tiene que pasar otro periodo que es distinto para cada individuo, donde al no recibir nuevamente los cannabinoides, los receptores que se multiplicaron empiezan poco a poco a desaparecer y baja las ganas de consumir hasta que desaparece. Y luego viene el empezar a trabajar sobre las secuelas, si hay secuelas cognitivas, trastornos del control de impulsos. O sea, por eso es un trabajo multidimensional y en equipo.
porque gran parte del tiempo se trata de contención. Por eso les decía al principio, paradójicamente, el tabaco y la marihuana son dos de las drogas a las cuales enfrentarse es sumamente complicado. Uno, porque el usuario no tiene conciencia de enfermedad, y dos, porque los familiares creen que pues, no pasa nada, es natural. Diosito nos dio esa hierbita y entonces pues, nos la dio para utilizarla y ponernos bien. Y es ahí donde la codependencia y genera que los daños se tornen irreversibles. ¿Alguna otra pregunta? Sí, el tiempo promedio del suministro de fármacos en un paciente con consumo de marihuana mayor a 10 años. ¿Lleva más de 10 años consumiendo? Según la redacción de la pregunta, entiendo que sí. Por el tiempo de consumo, muy probablemente ya existan secuelas permanentes. Entonces, en algunos casos, el medicamento ya es de por vida, porque la lesión, han visto los sesos, se cocinan en México, son deliciosos, todos sabemos que la consistencia del cerebro es muy delicada, es un tejido muy, muy delicado. Entonces, cuando hay lesiones en la parte más importante del cerebro, ya no se pueden rehabilitar y van a generar síntomas, agresividad, ataques de pánico, baja regulación de la ansiedad, de los afectos. Vaya, hay una cantidad de secuelas que tenemos que observar, y por el tiempo de consumo tendríamos que ver qué tipo de cannabinoides utilizaba, si eran kosh, si eran vapeadores, si consumía otras drogas, si tiene familiares con alguna enfermedad psiquiátrica como trastorno afectivo bipolar, como esquizofrenia que los hace más vulnerables, si hay violencia intrafamiliar. Vaya, son muchos factores que van a llevar necesariamente al sujeto a eh, mantenerse en tratamiento por el resto de su vida. Justamente, es como cualquier enfermedad, te sientes una bolita, no te la tratas, cuando vas al oncólogo, pues el cáncer ya llegó hasta el hígado. Y lo detecté a tiempo, pero pues no le hice caso. Las enfermedades avanzan. Y hay un punto donde el cuerpo ya no puede resistir y se vence. Y entonces es ahí las secuelas, vienen las secuelas. Y la marihuana, como pudimos observar al final, pues deja secuelas muy graves. Y el periodo de tiempo en la presentación de los síntomas, como también les decía, puede ser agudo o crónico. Puede presentarse antes de los 3 meses o después de los 3 meses. Pueden presentarse de manera rápida o paulatinamente. ¿Por qué se comporta así? Por muchos factores propios, tanto del ambiente y de la resistencia, de la resiliencia de cada uno de los sujetos. Pero de que al final, si siguen consumiendo, todos terminan igual, sí se llama historia natural de la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo dos hijos que fuman marihuana, dicen que no pasa nada, que solo le dan unas 2 jaladas solo para relajarse. No sé qué hacer, dicen que no lo van a dejar. Yo he visto en ellos todo lo que usted ha hablado. Entonces creo que es momento eh, de dejar de ser cómplice, de mantenerse como una observadora
y de pasar a la acción. Les digo, ellos, un usuario de marihuana no la va a dejar por su voluntad, porque la voluntad está ya esclavizada por la neuroquímica. Usted, si no vio las 3 pláticas, le invito a que la cheque en YouTube, pero para nada es algo que se deba dejar avanzar. Y ojo, hablamos en algún momento de que actualmente la marihuana del tipo Koch, que es una variante transgénica, viene mezclada con fentanilo. Los cartuchos traen un alto contenido de cannabinoides y un bajo contenido de fentanilo, lo que hace que puedan tener eh, paros respiratorios, porque el bulbo respiratorio se bloquea y los pulmones no funcionan. Y las personas mueren porque no saben que están consumiendo fentanilos. No hay forma de distinguirlo si no es a partir de un narcotest. Solamente hablamos en esta ocasión de lo que hace solito los cannabinoides externos. Tarde o temprano va a pasar. Entonces, debe de haber una autoridad ahí. Ellos no pueden ser la autoridad, pero parece que son la autoridad. Es momento de tomar cartas en el asunto. Y la única forma desgraciadamente, la única forma de separar a un usuario de marihuana de la sustancia es poniendo muros de por medio. Y ya cuando estén en la posibilidad de entender el riesgo de lo que están haciendo, que es ahí donde entra la psicoterapia, donde les decía que ya cuando desaparece el síndrome motivacional y el sujeto tiene la capacidad de juzgar y decidir, entonces se le tiene que empezar a explicar que la marihuana no hace cosquillas, pero como padres no podemos permanecer y ser simples observadores. No podemos tener miedo a tomar cartas en el asunto. Entre más rápido, mejor. Tomen el ejemplo del cáncer. Tenemos pacientes, desgraciadamente, que ya están en esquizofrenia y ya no se puede hacer nada. Es duro para los familiares, durísimo. Pero, y al final decían, es que yo no sabía, yo creía, él me decía, me chantajeaba. Pues sí, para esto son esas pláticas. Y no solo, o sea, no es necesariamente como lo dije, como viene en la diapositiva al principio. Yo no tengo conflicto de interés. El chiste es, donde sea que pueda tener un apoyo psicológico y psiquiátrico, hay que internarlo. No se puede, no hay otra opción. La otra opción es seguir desautorizada, sin poder frente a ellos. La marihuana los domina a ellos y ellos la dominan a usted. Y pues se esperar a ver cómo va a ir avanzando. Y en el momento que usted y las personas que le rodean puedan tener la convicción de ayudar a alguien que no quiere ser ayudado y asumir que no van a ser 15 días de tratamiento porque pues no es un catarro, están listos. Porque lo peor que pueden hacer los familiares en el tratamiento de cualquier adicción es dar pasos en falso. O sea, y es muy común. Desgraciadamente es muy común, dan pasos en falso de, ahora sí te voy a tener 3 meses. Y a los 15 días ya están afuera. Es que ya aprendió de la experiencia. Ajá, sí, claro, cómo funciona el área de aprendizaje. ¿Qué puede hacer? Se habla con ellos, se les explica. No, él ya le va a echar ganas. Me lo prometió. Lo va a hacer por sus hijos y por su esposa.
Si funcionaran esas áreas del cerebro, sería, créanme, sería un medicamento. La industria farmacéutica ya lo tendría en circulación. Tan no ha funcionado que tenemos una cantidad de cannabinoides sintéticos que son producto de la industria farmacéutica tratando de generar todo lo bueno que produce la marihuana, quitándole las complicaciones. Ha sido imposible. Ha sido imposible. Por eso, de forma medicinal, que esto es una realidad, no es un mito, la marihuana es medicinal en pacientes terminales. O sea, pacientes cuya esperanza de vida es 6 meses y ya no se van a hacer adictos. O sea, ya van a tener todos los beneficios porque su vida, cáncer de páncreas, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, cánceres, o sea, ya enfermedades que de aquí a 6 meses lo que le des que pueda mejorar su vida, pues dáselo. Es la única indicación de la marihuana medicinal, pacientes terminales. O sea, porque ya no quieren comer, entonces eh, les das una dosis de marihuana se genera el apetito. Son cuidados paliativos. Ya se dieron cuenta que por ningún lado es un medicamento, porque lo confunden. Los endocannabinoides son excelentes. Sí, mi hermano, pero cerebro y tu cuerpo eh, los produce solitos, no necesita de tu ayuda. O tu cuerpo no es estúpido, los genera en la cantidad y en los momentos específicos, siguiendo un ciclo coordinado, eh, como es toda la interacción fisiológica. Es una danza muy coordinada, no necesita de tu ayuda. Le metes cannabinoides poderosos y rompes el equilibrio y todo se desajusta. ¿Alguna otra pregunta? Creo que sería la última. Sí, no, no hay más preguntas por ahora. No sé si alguien más tenga una pregunta que decirnos. Si no, bueno, pues sería todo por esta ocasión. Perdón, Ok. pedí la dirección de YouTube. Aquí están en la diapositiva, en la parte inferior, ahí están todos los enlaces, por favor. Aquí está, es @arandaimbd en YouTube, en Facebook, doctor Félix Aratay Cortés, en Instagram, @arandaymd, en Twitter, @arandaymd. Les agradezco mucho su asistencia. Le agradezco a los directivos de la Fundación por permitirme acompañarlos, por permitirme la posibilidad de transmitir toda esta información, porque eso es lo que genera la diferencia y nos da los resultados. Si no actuamos, el equipo terapéutico que va desde los directivos, los terapeutas, los consejeros, psicólogos, médico general eh, y familiares, si no actuamos en una misma consonancia, es un paso en falso. Y lo peor es dar pasos en falso, porque entonces el usuario de drogas empieza a tomarle la medida a todos. Si hay duda, si el papá no va a querer, vaya, primero se tiene que poner de acuerdo la familia, porque si nos desacreditan, si se saltan la indicación, al final es lo mismo, no cumplen la consecuencia. Si de por sí un usuario no tiene conciencia de consecuencia y a los 15 días, 3 meses, se sale con la suya, olvídenlo, están agravando la enfermedad. Justamente por eso, gran parte del compromiso con la fundación es que yo no tengo
conflicto de interés. Sinceramente, si están 3 meses, están 6 meses, o están 10 años, yo doy una interconsulta médica psiquiátrica dictológica externa para justamente no tener ningún tipo de conflicto de interés. Yo por eso no hablo con los familiares, para no tener ningún conflicto de interés. Yo veo a mi paciente, a mi compañero, establezco el tratamiento y el resto del equipo y la familia tiene que tomar su responsabilidad. En parte, la apertura que tiene el director, Ricardo Grijalva, al abrir estas líneas de comunicación sin dictarme ninguna línea editorial, es justamente que comprendan que la atención tiene que ser donde quieran, pero tienen que atenderlo y tiene que ser atendido desde esta visión multidimensional, que es médico general, psiquiatra, no lo estoy diciendo en orden de importancia, la dirección, el consejero, los 12 pasos, el psicólogo. O sea, quien les diga que puede solo con el fenómeno de las adicciones porque es un experto, les está mintiendo. En este momento nadie puede ser experto de adictólogo porque nos estamos enfrentando al advenimiento de las drogas sintéticas que no sabemos cómo están rebotando. Lo vamos aprendiendo sobre la marcha. Ahorita no hay expertos en adicciones porque el horizonte adictológico ha cambiado de una forma brutal. Desgraciadamente, los usuarios de fentanilo ya no están llegando a rehabilitación, mueren por fallas cardíacas, por fallas respiratorias. Entonces, estamos frente a un horizonte donde jamás se había visto que derogaran los artículos de la Ley General de Salud que protegían a los pacientes usuarios de drogas y que derogaran la norma 028. Actualmente, un paciente en portación de cualquier tipo de sustancia es un criminal. Se criminalizó el uso de sustancias y se derogaron las normas que protegían a los usuarios y los artículos de la Ley General de Salud que decían que se permitía un consumo. Portar un consumo no era ilegal. No, ahorita traes un consumo y como el fentanilo, con un consumo puedes matar a 100 personas. En su lógica moral, los usuarios de sustancias son unos criminales y los están vinculando a proceso. Y ya no hay forma de chisparlos, ya no hay artículos, o sea, ya no hay normas. Cancelaron la norma 028, derogaron los artículos de la Ley General de Salud, va directo a proceso. Entonces, estamos en una era donde se está criminalizando de una forma violenta a los usuarios de sustancias, porque están asociados siempre con actividades en su conciencia, no sé cómo nombrarlo, perversa. Consumidor de drogas es igual a un criminal. Consumidor de drogas es igual a cártel, a feminicidios. No digo que no se presenten, pero no es una asociación en automático. Pero aquí ya está dada. No está dicha, pero el golpe está dado. Y nadie hizo nada. La norma 028 ya no existe y nadie hizo nada. Se derogaron los artículos, gracias al doctor Gatell, de la Ley General de Salud que protegían a los usuarios de sustancias y ya no hay protección. Entonces, por un churrito puedes pasar una temporada tras las rejas, desgraciadamente. Entonces, pues ya es momento de decidir. Ustedes deciden. Estamos en una época
estamos entrando en una época muy oscura de las adicciones, y más en México. De ninguna manera esto es para atemorizarlos, pero por ejemplo, la naltrexona, que es el principal antídoto de los fentanilos, solamente lo pueden usar los anestesiólogos. No es de uso, es de uso muy controlado. Entonces no hay que darle. Ok, bueno, les agradezco mucho su presencia. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego.